reconocer que existen múltiples maneras de relacionarse con el mundo, de aprender, de entender, de transformar, parece ser una cosa muy sencilla y todos estamos un poco adaptados a eso. Aunque para mi generación era difícil porque todavía reinaba aquel universo de que solo la lógica matemática era inteligencia. Pero es que es eso, desde hace muy poco tiempo entendemos que hay múltiples inteligencias y múltiples formas de desarrollar esas inteligencias. Se lo debemos a los científicos Coleman y Gardner. Ese hallazgo de la ciencia se hubiera quedado en textos y documentos que leemos si no hubiera sido porque maestros y maestras en el mundo entero lo han vuelto realidad y han trabajado con sus estudiantes explorando ellos cómo pueden aprender, de qué manera conocen más, explorando en ellos el sujeto sensible que tanto nos ocupábamos en esconder. Y desde esa sensibilidad, cómo niñas y niños, como jóvenes, pueden asombrarse ante un ave, ante una flor, ante otro ser humano, ante el dolor ajeno o el dolor propio, ante la creación humana como una obra de arte, como una música. Luego convertir ese asombro en producciones, en creaciones que nos hacen la vida mejor a todos porque son productos de la belleza, ha estado acompañado por maestras y maestros que enseñan que la sensibilidad es una racionalidad, que no separan mente y alma, que no separan conocimiento y experiencia sensible. La sensibilidad es un mundo de conocimientos y es un mundo transformador. Hoy en Charlas Maestras nos acompañan dos maestras que hacen del mundo sensible un camino en el aula. A ustedes televidentes, bienvenidos. A ellas, gracias por estar hoy también en Charlas Maestras. Con la luz inspiradora de la editorial que ha compartido hoy con nosotros la profe Luz María. Yo me acuerdo que yo estudié en una vocacional dentro del estudio que era artísticas, pero tuve que esperar hasta 10º para poder ver artes. Yo siempre estaba soñando el momento en que pudiera haber estudiado artes. Y para poner a la gente de mi casa un poquito nerviosa, cuando me presenté en la universidad, me dijeron, ¿usted a qué se presentó? Y yo dije, a artes representativas, guión, teatro. La verdad, yo estudié comunicación social. Pero cuando les dije en la casa que me había presentado a teatro, eso fue un grito. Y era una manera nada más de decirles a mis papás que yo quería hacer lo que yo quisiera hacer. En ese momento la gente todavía se escandalizaba cuando alguien decía en voz alta que quería ser artista. Incluso era una forma de insulto. Gracias a que el mundo cambia, y nosotros con él, o a que nosotros cambiamos y el mundo con nosotros. Maestras como Sandra Milena Muñoz, que viene desde Jericó, o Luz Ángela Grajales, que viene desde Tarso, nos vienen a contar historias, creo que trabé algo ahí, vienen a contarnos historias que hablan de la sensibilidad que entra en el salón de clase, no en 10º como me tocó a mí, sino desde el primer día de escuela. Maestras como ustedes, que me perdonan el error que acabé de tener, nos iluminan también. Niña Sandra, ¿cómo está? Qué pena que ya me equivoqué de entrada, pero ¿cómo va? Muy bien, feliz de estar aquí y claro, nos trabamos en los lugares. Pues, y, yo trabajo en el municipio de Tarso, soy de Fredonia, la tierra de paz y de hombres libres, y es mi compañera la que es del municipio de Jericó. Bueno, esta noche dispuesta a hablar de sensibilidad, a hablar de poesía, a demostrar que necesitamos un mundo atravesado por el poder de la palabra, atravesado por la poesía,
atravesado por ese derecho sagrado que todos tenemos a expresarnos. Muchísimas gracias, buenas noches. También considero que no es un error, además estamos supremamente cerca. Y bueno, feliz de estar aquí, muchísimas gracias, feliz de poder tener la oportunidad de compartir con mis compañeros maestros, con todo nuestro departamento, con quienes nos vean, esas consideraciones, opiniones que tenemos acerca de ese asunto tan sensible que obviamente se vive a partir de tantas experiencias que podemos tener en las aulas. Bueno, profe Luz Ángela, ¿cómo te conviertes en una maestra que escoge la sensibilidad y el camino de la expresión artística para compartir con los alumnos? Yo creo que más que convertirnos, yo pienso que es una situación que la considero de manera muy respetuosa, innata. Esas sensibilidades que se van tejiendo, digamos, en el ámbito familiar, y que posteriormente cuando uno empieza a transitar por sus estudios, por ese sueño de ser maestra, por llegar a ser maestra y sobre todo ese orgullo que siento ahora de ser maestra de la normal de Jericó en la que yo me formé, y que empieza uno como a tocar, digamos, esos ambientes que son tan propios, empieza a descubrir tantas situaciones que tiene uno como oportunidades cuando comparte con los niños. Es, digamos, lo que empieza a exhortar de cierto modo para que vayamos tejiendo situaciones en las que decimos cómo vamos a compartir esta sensibilidad, cómo vamos a permitir que dentro de esta actuación, porque así considero yo que puede ser el aula, dentro de estas intervenciones que hacemos con el otro, podamos convertir estas situaciones en algo agradable en todos esos elementos que convergen en el aula, algo agradable para los estudiantes, algo agradable para nosotros mismos como maestros y para esos padres de familia que depositan toda la confianza en nosotros. Entonces empieza uno a pensar cómo hacemos y a tomar elementos que le son propios, nuestro potencial, nuestras capacidades, cómo las compartimos con el otro. Ahí empieza uno como digamos, a descubrir lo que tiene y cómo lo puede proyectar. Hablas de esa palabra agradable y a mí me surge una pregunta y es, ¿cómo entra el arte a la escuela? Y creo que empieza por el juego. ¿Cómo puede uno sensibilizar a los muchachos, Sandra? Yo creo que hay una primera razón de ser cuando vamos a hablar de arte, y es cómo entra a la escuela. Y yo creo que lo primero que uno tiene que determinar es que el arte entra a la escuela en el humano, en la persona. Todos los días a las escuelas, a los centros educativos, a las instituciones, el arte entra por la puerta en forma humana. Esa es la primera manifestación de arte que nosotros tenemos. Ese humano con ojos, con nariz, con boquita, con pies, ese ser humano compuesto en esencia por un montón de situaciones y diversidad. Después de que se configura ese humano, yo pienso que, claro, el juego es lo que nos representa y nos atraviesa. Qué maravilloso ir a una escuela donde se pueda jugar, qué maravilloso ir a una escuela donde se pueda cantar, qué maravilloso que la escuela sea el lugar donde se pueda saltar y que el salto represente libertad, donde se pueda dibujar y se pueda poner el mundo de colores. Yo llevo la misión de pintar escuelas y tengo una escuela llenita de colores como la carpa de un circo, precisamente porque descubrí que el color atraviesa la vida de los seres humanos. Se puede salir uno del margen. Claro, y que no es por acá por la línea, y que no es el color piel, y que no es la nube azul, sino que es lo que te represente, lo que te ponga en realidad y en contexto. Que todos los seres humanos que la escuela intenta no formar, sino que intenta atravesar en ese acto de yo me atravieso en ti, tú te atraviesas en mí, nos atravesamos en todos y estamos diseñados para eso además. Como todos podemos buscar esa esencia de libertad en un construir juntos, en un jugar juntos. La escuela sí debe de ser el lugar, sin duda alguna, donde todos los días vayamos a jugar, que el aprendizaje esté atravesado por el juego, por la risa, por el canto, por la esperanza. Me gusta lo que decís del color piel porque vos sabés lo que yo pienso de eso.
Claro, porque el asunto del color piel es cuál Claro. de los A ver, dígame cuál es el color piel. ¿Cuál es el verdadero color? pieles de todos Claro, nosotros y los niños tienen que entrar a ver esas realidades, y afortunadamente ahora hablábamos de una escuela que hoy está tratando de romper paradigmas y de hablar desde la libertad, desde esa libertad propuesta por Paulo Freire, cuando nos dice, bueno, es que hablemos de emancipar. Hablemos de libertad, hablemos de conquistarnos y de conquistar el otro, precisamente de ir en la búsqueda y en el encuentro de otros escenarios. ¿Cómo acompañar a los chicos? ¿Cómo haces para que los chicos empiecen a encontrar su ser sensible y lo cuenten? Al principio tocabas algo muy importante, Luzma, y es que hablabas de lo de la parte cognitiva, que no lo fortalecemos pues con lo de las inteligencias múltiples, y de lo emocional. Yo como maestra siempre he creído que ambas son muy importantes, pero que es mucho más importante la situación emocional para poder que emerja esa cognición. En ese sentido, uno empieza a buscar las formas de descubrir cómo hacer sensible al otro. Sandra tocaba un punto muy importante ahorita, y es el humano es el arte. Entonces, ¿cómo he visto mi cara como maestra cuando llego al aula? Entonces, yo trato siempre, en estos 32 años de experiencia como maestra, de vestir mi cara de una sonrisa, de la cara que yo siempre quise encontrar en mi aula. Esa es la cara que mantengo en mi aula. Llego, abro la puerta y digo qué cara quisiera encontrar, qué cara quiero que encuentren ellos. Así empiezo como a descubrir. Y en eso que hablabas que mencionaste a Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, uno empieza a leer esos rostros que tiene enfrente. Entonces uno empieza a descubrir cuál es el potencial de cada uno, o cuáles son las habilidades, capacidades, y aparte de eso, cuáles son los intereses que mueven a los chicos, qué es lo que les gusta, cómo los puedo acercar. Cómo los puedo acercar al arte en todas sus manifestaciones. Ahora hemos tocado teatro, hemos tocado danza, hemos tocado canto, hemos tocado otros asuntos, y de pronto nos faltan pues por descubrir lo que tiene que ver con el asunto de las plásticas. Entonces uno descubre que es un asunto tan transversal que en cualquier materia se puede tocar. Entonces uno empieza a buscar. Yo creo que somos, digamos, en su mayoría maestros que buscamos los elementos necesarios para ver dónde apunto, cómo descubren ellos esa sensibilidad. ¿Y qué le pasa a un chico, a una chica, cuando le encuentra la sensibilidad? Yo creo que hay una cosa importante en todo este bonito mundo de educar, y es cuando vos descubrís algo, o cuando un niño, una niña, un joven descubre algo, ese descubrimiento lo posiciona y le genera seguridad. Es que yo ya lo sé, es que yo ya me descubrí, yo ya descubrí algo que no sabía que había en mí, y es cómo voy ahora por el mundo con eso, cómo voy por el mundo sabiendo que yo tengo este talento, que yo tengo esta habilidad, esta capacidad. Entonces es como el niño que nunca cantaba, pero que logró cantar en clase frente a sus compañeros, y ya desde ese día se cree el cantante, el mayor cantante, y se lo cree y lo convierte en su situación de vida. Ahora todos los días en la escuela hay alguien que llega al salón de clases cantando y que se va cantando. El día que que un niño descubre que pinta, o que los colores se combinan, esos son descubrimientos que se quedan con uno siempre. El día que yo descubrí que, como mi papá, podía escribir un poema, sentí que podía llegar a ser mejor que sé yo, pues mejor escritora que García Márquez, mejor escritora que Benedetti, mejor, ¿cierto? Porque entendí que había un descubrimiento, un talento formado en mí, y que lo podía sacar adelante. Entonces, cuando un ser humano se da cuenta que tiene un potencial sensible en algo, ese descubrimiento es el que le permite el aprendizaje, con gusto además, porque cuando usted aprende con gusto, pues ya nos dimos cuenta, sabemos que aprendemos entonces para la vida. Bueno, ustedes me están haciendo pensar en una cosa muy fuerte de mi vida. Creo que en la cosa muy fuerte de las vidas de mi generación.
las clases de artística para mi generación eran otro trauma, porque la línea tenía que ser derecha, no podía salirse del color, tenía que cantar bien y tenía que bailar bien. Nosotros los de pie plano, imagínense bailando bien. Y eso de pronto hacía como que las artes se convirtieran tan asustadoras como las matemáticas. Luego les hablaré de mi mamá, que nunca lo permitió porque era artista. Pero eso, ¿ustedes cómo han transformado esa enseñanza de la artística para que sea un lugar de encuentro de corazones, de encuentro de sensibilidades? Bueno, personalmente yo manejo el área de pedagogía pues en la escuela normal. En la normal hay muchísima fortaleza en el área de artística y obviamente hay un asunto muy bonito de trabajo en equipo dentro de nosotros los profes que nos permite precisamente en que nos vayamos apoyando, cada uno pues con su capacidad y podamos generar de alguna manera propuestas para los chicos en los que podemos hacer, digamos, esas combinaciones. Ahora decías, no, era solamente lo de la línea. Entonces, cuando empiezan a aparecer los diferentes lenguajes dentro de las artísticas, entonces podemos entender que juntándonos como maestros, que trabajando con los chicos lo que tiene que ver con el teatro, la danza, con lo que tiene que ver con la pintura, con lo que tiene que ver con el esculpir, bueno, con otro montón de asuntos, pensamos y generamos, yo creo que propuestas alentadoras para los chicos en los que no tienen que decir esto es una tortura, porque es solamente esto, porque no es solamente el teatro, no es solamente la danza, sino que buscamos la forma de irlos involucrando de acuerdo a sus intereses y capacidades, porque yo creo que lo que a uno en algún momento lo desmotiva es que no tenga la capacidad, pero que tampoco mi profe busque la forma en que yo descubra que tengo esa capacidad, como decía Sandrita. Ahora hay que buscar esos canales en los que, bueno, tú eres bueno para esto, vamos a ejercitarlo un poco más, buscar las formas. Yo creo que, y me hiciste acordar de algo importante, Luzma, y es, cuando yo estaba en la escuela, yo creía de verdad, después de haber visto a mi papá escribir poesías en trozos de papel o en los libros de las cuentas de los trabajadores de la finca, dejar pequeños trozos de algo escrito por ahí, yo también empecé a hacerlo y creía que además era una muy buena, ya les conté, ¿cierto? Entonces, pero cuando llego al colegio, claro, las clases de lenguaje me dicen que es que para escribir poemas, pues yo tenía que tener un ritmo, una métrica, y eso tenía que rimar con esto, y entonces eran 4 rengloncitos, y se lo explicaban a uno de una manera tan matemática, y a mí la matemática además me asusta, todavía. Entonces, claro, eso se ve una cosa horrible. O sea, decirle a un niño que escriba un poema y ponerle antes como un manual de agravios, una lista de 2000 condiciones, pues ¿quién va a querer escribir poesía así? Pero cuando a vos te llevan en la poesía al aula y te dicen, mira, si desayunaste una manzana roja, eso es poesía. Si la vaca está cantando en el potrero, es que esa es tu poesía. Si el olor que sientes a tierra fresca porque ha llovido, eso es poesía. Y pasan cosas así, me voy a permitir contarles. Por ejemplo, en el aula, cuando estamos hablando de paz, ¿qué piensan los niños cuando hablan de paz? ¿Cierto? Y este año, después de leer los apuntes de la Comisión de la Verdad y de hacer el trabajo de paz, porque hay que hacerlo todos los días en el aula además, los niños pueden decir cosas sin matemática, sin versos, sin rimas, desde su corazón, así, y decirlo de esta manera. Para la paz hace falta la risa, para la paz hace falta el perdón, hace falta que los niños crezcan sin ningún dolor, hace falta que se acabe el hambre y la injusticia, que se cumplan los derechos y se respete la vida. Hace falta que los animales corran libres por el bosque, que los pájaros del cielo no caigan con disparos al monte, que los padres amen a sus hijos, que les enseñen a trabajar, que los amen con cuidado, de que nada, absolutamente nada, los pueda dañar. Y es sencillo, o sea, llevar al aula el poema convertido en la realidad que el niño conoce,
para desmitificar ese asunto de que el conocimiento es 2 más 2, el río más grande del mundo, cuánto es esto por esto, sino que el niño desde adentro pueda sentirse un ciudadano capaz de entender el mundo y capaz de expresarse con eso que yo les dije hace un rato, que es el derecho sagrado a la palabra. Y porque tenemos derecho sagrado a la palabra, yo quiero que la palabra la ejerza ahora Daniela. Daniela hace parte también de este programa, Daniela Giraldo, de la Secretaría de Educación. Ella nos cuenta desde la Secretaría qué entendemos por escuela sensible. Escuchemos a Daniela. Para aprender de manera significativa, primero necesitamos desarrollar lo que es la sensibilidad. En las escuelas nos enseñan a memorizar datos y cifras, sin embargo, para lograr interiorizar este aprendizaje se hace necesario desarrollar esa sensibilidad. Aunque la sensibilidad puede ser algo innato o que decimos que una persona nace con un talento para las artes, la poesía, la literatura, la pintura, también podemos decir que esta se puede cultivar, se puede desarrollar. Definitivamente el cultivo de esta sensibilidad permitirá a nuestros niños, niñas y adolescentes conectarse con sus talentos, habilidades y pasiones. Y es ahí donde juegan un papel muy importante nuestros maestros y maestras, que a través de esa sensibilidad que ellos tienen para enseñar, lograrán conectar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes con sus talentos, pasiones, habilidades y sueños más profundos. Luz Ángela y Sandra le están dando nuevo valor, nuevo sentido, nuevo espacio a la sensibilidad y a la capacidad de creación de los estudiantes. Hemos escogido unas imágenes que nos muestran cómo Luz Ángela y Sandra trabajan con la sensibilidad de los alumnos. Luz Ángela, en la Normal de Jericó, contanos qué estaba pasando con estos estudiantes. Bueno, a partir del grado 10, que se ve el área de pedagogía, empezamos a trabajar el juego, el canto, la ronda, muchos asuntos pues, que convergen dentro del arte. Este festival nació en el año 2011. Es un festival que amamos profundamente, tanto los chicos pues, que llegan a la media como quienes hemos sido gestores del mismo. Ya en estos 10 años hemos aprendido a amarlo, ya lo tenemos pues, como valor agregado dentro del municipio de Jericó, porque todo el mundo reclama el Festival de Rondas pues, de la Normal. Pero no es tanto el trabajo que hacemos en el evento ya final, sino todo lo que se esconde detrás de esa preparación de ese acto, donde los estudiantes del grado 11, que a veces uno de cierto modo se asusta porque es casi que poner a los chicos digamos, en un ambiente que no es tan propio para ellos. Entonces es que ellos se van a disfrazar, van a representar canciones infantiles que de pronto para todos no es el fuerte. Entonces ellos empiezan eligiendo su propio cuento, su canción o incluso escenas de películas muy, digamos que en ese momento sean muy comunes para los niños y empiezan entonces en ese tejido de preparación en el que lo más bonito y lo que me ha llenado a mí como de orgullo es la vinculación que tienen las familias a la preparación de ese festival. Entonces las mamás, bueno, o quienes hagan parte de su familia, les ayudan con sus disfraces. Me encanta también ver cómo los maestros de la Normal nos unimos con esto y entonces el uno apoya por este lado, por el otro. Entre todos preparamos ese festival y ver entonces en esos escenarios tan lindos que tenemos en Jericó, estos espectáculos que son preparados para los niños, ver a las maestras de los centros de desarrollo infantil, a las maestras de primaria, incluso de las sedes rurales que llegan a presenciar este festival, cosas muy hermosas que se viven alrededor, los niños viven ese momento de fantasía, de colores, de música y que son preparadas por los chicos de 11 que a veces también transitan por tantas dificultades
actividades, pero que en aras digamos, a reunirse para preparar este festival, de cierto modo van ocupando sus tiempos en las tardes, y entonces es un asunto muy bonito que uno siente que se rescatan muchísimas cosas. Ojalá pudiésemos hablar muchísimo alrededor de eso, que tal vez se le escapan a uno muchísimas cosas. Muy bien. El árbol como caballete, el color como estilo. ¿Qué pasa en esas imágenes de pintantes? Bueno, esa imagen está justo en uno de mis lugares favoritos en la Escuela de Colores, en la sede Teodosio Correa del municipio de Tarso. Y ese árbol de mangos es casi que una de nuestras grandes riquezas. Nos proporciona, además de sombra, la compañía permanente, porque también es el contacto natural, aprovechando que esa Escuela de Colores está atrapada entre unas montañas y muchos árboles verdes, además de la compañía de vacas, pájaros, iguanas, ardillas. Los niños en la Escuela de Colores están viviendo un proceso de acercamiento a la palabra. Está claro que en la ruralidad una de las cosas que con frecuencia pasa es escuchar que los niños son muy tímidos o que los niños son muy guardados en la palabra. De pronto por antecedentes con que generalmente hemos pensado que los niños no saben, no hable, guarde silencio, hablan los adultos y si los adultos hablan, los niños se callan. Entonces, desmitificar también eso posibilita que los niños comiencen a entender que la palabra es su vehículo de vida y que es la palabra la que los va a llevar por el mundo. Entonces en la Escuela de Colores estamos tratando de que los niños entiendan que su derecho a la palabra les posibilita ampliar el aprendizaje, entender el aprendizaje como algo global, acercarse con el otro con su yo no estoy de acuerdo, eso no es así, no, por favor, dije no, y ese no significa que tengo unos derechos, y que los niños a través de la poesía entiendan que es con la palabra con la que uno se defiende. Entonces, no solamente hacemos poesía, nos hemos dado cuenta que la escuela tiene que estar más allá de ese sesgo de ir a meter en la cabeza un montón de datos. Es sentir. Antes de aprender hay que emocionarse, hay que sentir, pintar, llevar el niño y la niña, el estudiante a que pinte. Y eso es lo que estábamos haciendo, pintando debajo del árbol. Que es otra forma de escritura. Claro, y las emociones y el color, lo que yo les decía, descubrimos que los niños son felices poniendo color. Lo mejor que le pasa a un estudiante cuando la escuela está cargada de un montón de cosas rígidas es decirle, dibujen lo que quieran. Y se rompe todo, ¿cierto? Entonces, dibujen lo que quieran, ahora, ¿y qué tal si convertimos ese dibujo en un poema? Entonces eso pasa. Pero además de que hacemos poesía, pintamos, la profesora no baila. Ya me di cuenta, Luzma, que bueno, nos hacemos un dúo tú y yo y bailamos. Yo no bailo, pero con mis estudiantes bailo. Yo no canto, pero me encanta pensar que en las escuelas del mundo hay maestros cantando, porque eso en las mañanas o en el transcurso del día es sinfónico. Escuchar niños en una escuela cantando es el llamado a la paz. Y les digo que ellas dos sí cantan, ahorita les voy a poner a cantar. Pero antes de ponerla a cantar, se me antoja una pregunta que no está en ningún libreto. La última vez que lloraste por algo en el aula, ¿por qué fue? Bueno, yo suelo conversar mucho con mis estudiantes. Lloré ayer incluso. Nosotros tenemos, rapidito, otra propuesta, que es el gran significado de ser maestro. Los chicos de 11, también tiene 11 años esta experiencia, nos escriben, ellos eligen desde que iniciaron su educación, desde la educación inicial les pedimos, piensen en un maestro y descubran por qué ha tenido significado para ellos, cuál ha sido el momento. Entonces, ayer recibí uno de los escritos que se hace por esta época, donde una niña escribe de manera muy bonita y agradece. Mi llanto fue en el aula, no tanto por el escrito o por sentirme tan orgullosa, porque hay que dejar pues de un lado la modestia en ese sentido, porque ser reconocido también es bonito, sino porque uno descubre que los chicos solo necesitan ser escuchados, que hay momentos en los que, como hablamos ahorita, la cognición es necesaria, la parte metodológica del maestro también es fundamental,
pero es muy bonito entender en algún momento que un estudiante dice, hay un momento en que me salvaste de algo y eres importante o cobraste significado para mí en estos 11 años porque me escuchaste una vez, y que uno suele hacerlo y que a veces uno lo siente tan cotidiano, pero cuando uno empieza a hacer esos descubrimientos y sí, suelo mucho llorar pues como por sus situaciones, pero también lloro de la emoción, también lloro de alegría, porque la sensibilidad no es llorar de tristeza, la sensibilidad es sentirme a gusto y llorar también por alegría, por muchas situaciones bonitas que pueden suceder. No, y les voy a decir, muchachas, que llorar es hermoso, que hay que permitirnos llorar. Estamos en una sociedad muy rota y de eso hablamos Luzma y yo, con cámaras y sin cámaras. Y una parte de acariciar es permitir el llanto. Vos la última vez que lloraste, ¿cuándo fue con los alumnos? Hay una realidad grandísima con esto de ser maestro, y es que yo creo que somos sujetos de llanto obligado casi que a diario, porque llegamos casi que siempre a las 7 o antes de las 7 de la mañana a un lugar donde nos vamos a encontrar todos los días con un libreto que desconocemos. O sea, con un libro que es totalmente desconocido. Todos los días habrán hazañas, desafíos, adversidades, habrán alegrías, pero habrán muchos dolores. Estábamos en pandemia y sonó el teléfono y me llama, yo escucho una voz muy suave. Profe, hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué pasó? Profe, cogí el teléfono de mi mamá para preguntarle a usted cómo está. ¿No le ha dado el COVID? Está bien. Profe, la tengo que dejar porque era el escondido de mi mamá. Chao. Es que yo soy visible para alguien y alguien necesita escuchar que yo estoy bien. Esa es la realidad de los maestros y las maestras todos los días, encontrarnos con esa parte sensible. Por eso me altera enormemente cuando alguien me dice, no, es que si el muchacho está bien o está mal, usted haga su trabajo, haga su tarea, porque eso todavía suele escucharse. Y es, la escuela que hoy necesitamos es una escuela que debe de evidenciar sensibilidad, que debe de visibilizar empatía, que debe de pensar, y la profe lo decía ahora, escuchar al otro. El maestro que no llegue a escuchar a sus estudiantes todos los días al salón de clases porque pierde el tiempo, porque esa no es su tarea, está haciendo mal su trabajo. Y el asunto es que al hacer mal el trabajo un maestro está dañando humanos. Y eso sí es un asunto que no nos podemos permitir. Dañar un alma es un error que el maestro tendrá que asumir, a veces incluso con su propia vida o con su propia conciencia. Entonces, claro que tenemos todos los días que ir determinados a la escuela a escuchar y a reconocer. ¿Qué hace el arte? Reconocer. Yo te reconozco un ser humano lleno de talentos, lleno de habilidades, y yo te voy a ayudar a que juntos busquemos por dónde es que va esa habilidad, por dónde es que va ese talento, para qué sirve y cómo con ese talento te posicionas en el mundo. Sandra dijo algo tan lindo, y es ser visibles, que nosotros les permitamos a los estudiantes que los estamos viendo, que están ahí, solo desde el hecho del contacto de la mirada en el aula. Ella lo decía ahorita, yo soy visible como maestra, como yo soy visible, ellos también tienen que ser muy visibles para mí, cómo me importa cada uno. Uno escucha mucho la expresión, no prestes atención, que está llamando la atención. Precisamente por eso estoy prestando atención, porque está llamando la atención. O sea, lo estoy escuchando porque lo está haciendo. De otro modo no tendría necesidad de hacerlo. Claro, y me permito algo ahí, es, nosotros en el mundo necesitamos todos ser visibles, y cuando nos llaman a participar en el país nos dicen, bueno, es que necesitamos mayor participación ciudadana, se necesita que las comunidades se empoderen. Pues es la escuela la llamada a generar esos liderazgos, esos empoderamientos, a enseñarle al niño y a la niña a hablar, a posicionarse, a hacerse visible en ese derecho que tiene a la palabra. Si yo soy visible en el derecho que tengo a la palabra, con mi palabra voy donde sea, y se los he dicho todo este tiempo. Entonces, miren, en el municipio de Tarso, un pretexto para generar identidad cultural. Hombre, ¿aquí qué se hace? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hemos visto que la gente tiene un talento natural para escribir poesía, que eso no es forzado, que escriben cuento, que escriben poesía, que son buenos en el verso, en la copla. ¿Listo?
por ahí es, determinémonos a ir adelantando un proceso cultural que esté mediado por la palabra, y eso ha sido un pretexto para visibilizar a los estudiantes, a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Este año logramos visibilizar la voz de los adultos y las adultas sabias y mayores del municipio, y los visibilizamos en la palabra. Entonces ahora sí pueden participar. Claro, ya es el abuelo que va y dice, venga, es que yo quiero escribir mi poesía, y mi poesía la quiero escribir a la tristeza, o la quiero escribir en la injusticia, en que no estoy de acuerdo con las cosas que pasan en este territorio, y lo mismo pasa con los niños, y lo las mismo quiero pasa leer con las y las niñas. quiero compartir. Claro, y las quiero compartir, porque eso es lo que hace cuando vos estás empoderado de tu derecho a la palabra, ya no te da miedo hablar. Y eso es lo que deberíamos de configurar en el aula. El estudiante que no le da miedo hablar, que no está por allá pensando, uy, carajo, se me olvidó, qué sé yo, el año en el que se hizo la invasión a América. No, yo rayar con eso, sino que el estudiante está diciendo, bueno, y es que yo ya sé que es una invasión, yo ya sé que es un descubrimiento, y yo me voy a atrever a decir que estoy en acuerdo o estoy en desacuerdo. Eso es mucho más importante a que el estudiante sepa que un señor por allá cualquiera llegó a las Américas en 1492. Mucho más importante, con mucho más carácter va a estar formado ese ciudadano. La sensibilización como puerta de entrada a la subjetividad, a la otredad y a la ciudadanía, pero de eso hablamos después de un corte que debemos hacer. Tarso y Jericó tienen paisajes que se parecen al paraíso, cualquiera que sea la idea que usted tenga del paraíso, permítame decirle. Y tiene lugares que se parecen al paraíso porque sus personas hacen que uno quiera ir a Tarso, que uno quiera quedarse en Jericó. La historia de la cultura de este país también ha cruzado por estos municipios. Sí hay maestras que hacen con sus días que el arte sea una entidad viva entre nosotros. Contanos brevemente cómo es un taller de literatura de los que vas llevando desde la Escuela de Colores a tantos lugares y corazones. Bueno, un taller de poesía es un lugar donde tiene que haber muchas palabras. Más allá de lo matemático del asunto, es hablemos, conversemos, porque una palabra importante que decía mi compañera ahora y es escuchémonos, escuchar para entender realidades, para entender apuestas, ideas, para transformarnos y comprendernos juntos. Entonces, en esos talleres lo que hacemos es jugar mucho. Me encanta eso porque pues también quiero creer que ese niño interior, esa niña interior que me ha atrapado desde el tiempo de los cafetales, la mulada, ir a escuchar a mi abuelo y a mi papá y a mi mamá cantando o hablando, pues que me llevo eso a los talleres. Entonces cantamos, jugamos rondas, porque es delicioso la ronda, deliciosa la danza, delicioso escuchar cuentos, escuchar buenos poemas, escuchar buenas canciones. En un taller de poesía en Tarso confluyen muchas cosas, desde hablar con las flores hasta ir a ver qué están haciendo los perros en el parque, de qué están hablando los abuelos al lado de la iglesia, es ir a leerle poesía al señor que tiene 80 años y que por su soledad quiere escuchar a otros, ir a hablarle a los tenderos de las cosas que pasan en el día a día de un niño cotidianamente, cuando el niño tranquilamente dice, es que hoy quisiera ver a Tarso pintado de colores como el arco iris cuando va a llegar la lluvia, y que ellos vayan a ir pensando que eso es poesía y que nadie puede ir a decirles que no, es su palabra. Escribir con todos los sentidos. Y el Festival de Rondas pues ya es muy célebre, es muy único además porque no sucede en cualquier lugar. Quisiera que te fueras a la primera versión. ¿A quién se le ocurrió y por qué vamos a hacer un festival de rondas infantiles? Sí,
A partir de empezar a enseñarles rondas a los niños, porque dentro de las misiones de la pedagogía está que enseñemos a los niños o que hagamos estos asuntos de la práctica pedagógica, entonces empezar a cantar y fue muy difícil porque eran los chicos de 16, 17 que ya no querían que los miraran los otros a ver yo cómo me muevo y cómo canto La iguana tomaba café, qué vergüenza. Entonces era como un reto para mí. Bueno, entonces en cada clase vamos a cantar la ronda, vamos a mover las manitos así, saco mis manitos, las vuelvo a guardar y eso a veces implicaba un montón de situaciones para los muchachos muy difíciles, pero entonces ya, bueno, vamos entonces a hacerlo bajo el interés de ellos. Entonces ahí ponían en juego el teatro, la danza y ustedes cuenten su propio cuento. Si quieren lo inventan o si quieren tomamos de los cuentos clásicos de los que sabemos y representémoslo. Entonces ahí fue que nos surgió la idea, pues inicialmente fui yo quien pensó, bueno, vamos a hacerlo así y cuando vi que el 100% de los chicos apoyaron el proyecto y cada año lo solicitaban después de haberlo conocido, no, esto se me convirtió en algo lindo y empecé a ver los que no eran tan grandes, que no estaban tan adolescentes, que algunos de pronto fortalecían lo que vivieron en sus casas con todo este asunto de la ronda que canta la mamá o quienes en algún momento tuvieron esas ausencias, entonces es la oportunidad para que vivamos esto y lo empezamos a hacer y así lo llevamos hace 10 años, una iniciativa muy especial. Ese acompañar a los chicos, a las chicas, a los niños, las niñas, los adolescentes a hablar, ¿qué les pasa a ellos cuando empiezan a ser acompañados para que hablen? Dentro de, digamos, de muchas dificultades que tienen los chicos, yo pienso que ellos lo han encontrado en ello como una oportunidad de desahogarse de muchas situaciones y de muchas cosas. Quienes, por ejemplo, y en las fotos hemos podido ver, se visten de princesas, de príncipes o asumen, digamos, roles diferentes digamos, a los que ya tienen y viven una vida diferente a la real, empiezan a hacer como una válvula de escape o un mecanismo para que ellos empiecen a valorar ese momento. ¿Qué se siente haberle dado ya a tu pueblo algo que es patrimonio? Maravilloso y sobre todo cuando ahí recibe uno tanto apoyo de alcaldía, pues de las diferentes administraciones, tanto apoyo de las otras instituciones educativas, es bastante satisfactorio y sobre todo porque yo nunca me he llevado los créditos del festival, sino que siempre han sido mis muchachos los que salen avantes con este programa, con esta propuesta, porque ellos son los protagonistas, ellos son los que lo viven y lo disfrutan. En este invierno, llegar de Jericó a Medellín puede tomar 6 o 7 horas. ¿Qué nos querés decir y que no digas llegué a Jericó otra vez y no lo conté? Bueno, yo pienso que no hay distancias cuando uno quiere compartir lo que hace. Ser maestra para mí siempre ha sido una gran pasión, a pesar pues de tantos años que ahorita mencionaba, yo quisiera hacerlo por mucho tiempo más. No sé, descubrir que movilizamos humanidad, descubrir que en algún momento somos importantes para el otro, que podemos hacer muchas cosas por el otro y que eso se le permite al maestro se le permite influir de manera positiva en el otro. Yo pienso que ahí es donde no hay distancias para nada, para ir haciendo descubrimientos, para ir reconociendo en otras cosas. Ahora tocabas una palabra, la otra era la mismidad, reconocer que el otro hace, que el otro me puede aportar, reconocer también qué hago y qué le puedo aportar al otro. No podría irme sin decirlo. Sandra, vos no te puedes ir de este programa sin decir que... Sin decir que el mundo necesita esperanza y la escuela es ese lugar de esperanza diaria. Todos los días la esperanza confluye en la escuela, en la risa, en el canto, en la búsqueda de los niños y de las niñas, de los jóvenes, que esa necesidad de esperanza debe ser configurada en una escuela que permita la palabra, que permita la búsqueda, que permita la diversidad. Por favor, maestros y maestras, necesitamos entender la diversidad en el conjunto de lo que eso significa. Necesitamos buscar adentro, es desde adentro, buscar en el ser su pasión, su talento,
no son los resultados del 5, del 4, es más allá de eso. Hay un humano que necesita ser escuchado, configurado desde su esencia, respetado en su identidad. Entonces, no me puedo ir de acá sin decir que en las manos de nosotros está esa tarea y que es nuestra responsabilidad. Este país no se cambia solo, se cambia en cada pequeño suceso que se tiene que adelantar y que cada pequeño suceso tiene que salir de todos. La responsabilidad sí es nuestra. Si hay todavía un docente, un maestro en el mundo pensando que esto es responsabilidad de un Estado, de un sistema, del otro, menos de nosotros, estamos jugando el mal papel. El buen papel se juega cuando nosotros entendemos que sí es nuestra responsabilidad, que es nuestra responsabilidad a través del ejemplo, a través de los buenos libros, a través de las buenas acciones, a través de las buenas prácticas. Yo quiero darle la vuelta a esta conversación que hemos tenido y terminar un poco con el principio. Luzma, ¿qué pasaba vos, que has sido maestra mía tantos años además? ¿Qué pasaba en tu casa con este asunto del arte? Bueno, yo me siento muy emocionada. Tenía papá médico escritor, pasaba mucho tiempo, mucha parte de su vida escribiendo, y tenía mamá profesora, maestra de inglés y artista maestra, porque hizo de ser amiga de sus estudiantes una manera de vivir. Mi papá lo mismo, mi papá era maestro de medicina y fue amigo de sus estudiantes, hicieron como grupos que se querían mucho. ¿Y qué pasaba? Que hacíamos más o menos lo que nos provocaba en el límite del respeto. Pintábamos, escribíamos, pintábamos mal, cantábamos mal, escribíamos regular o bien, no importaba, pero lo hacíamos. Y por supuesto hoy somos 3 seres muy sensibles, quedamos 2 seres muy sensibles. Profes, ustedes nos deben una, que es la iguana. O el negro Cirilo, cualquiera. O el negro Cirilo. 1, 2 y 3. El negro Cirilo se va muy tranquilo, va al Amazonas montado en su caimán. Lleva unas tijeras y aguja con hilo y un canasto lleno de migas de pan. ¿Dónde va Cirilo, negro Cirilo? ¿Dónde va Cirilo montado en su caimán? Baja al Amazonas a bailar la samba con una negrita de Paranagua. Unidos. Gobernación de Antioquia.